¿Cómo estás? Bueno, vamos otra noche más. Hoy voy a comentar la extrema volatilidad que estamos viendo en el mercado de bonos, especialmente en los bonos americanos. Voy a hablar un poquito de las bolsas chinas que están desacopladas totalmente de las bolsas occidentales y hoy hemos visto una subida muy fuerte y por explicarlo un poquito, que no habíamos comentado nada hasta ahora. Y luego voy a hablar del malestar en el campo y el cabreo de los tractores y todo lo que estamos viendo con un enfoque económico, ¿no? Si podemos aportar algo de luz y alguna idea para ayudar a resolver esta crisis que es muy desagradable, principalmente para la gente del campo, pero también para todos los que la estamos sufriendo en las ciudades y en las manifestaciones y en los cortes de tráfico que estamos viendo. Bueno, lo que estamos viendo es algo poco habitual. Los mercados de bonos suelen ser bastante estables, de hecho se llaman renta fija. La gente cuando compra un bono lo que intenta es protegerse de la inflación, o sea, está buscando un activo con poco riesgo, especialmente si es deuda pública, como vamos a analizar ahora, y lo que están mirando es cuando compras a largo plazo, pues además de la inflación, también tienen en cuenta el crecimiento y, bueno, un poquito al Banco Central, que es lo que está provocando tanta distorsión. Hemos puesto aquí el gráfico de la rentabilidad del bono a 10 años americano. Es la principal referencia de deuda pública y del mercado de bonos a nivel mundial. Estados Unidos tiene el gran mercado de deuda pública. Tienen prácticamente cerca de 20 trillones de dólares y el siguiente mercado es Italia con 3, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Como me dijo un alto cargo de Estados Unidos una vez en Washington, en el Tesoro americano, y le pregunté, oye, y digo, ¿y si los chinos dejan de comprar deuda pública americana, que es lo que está pasando? Y dijo, ¿y dónde se van a meter? Pues tiene razón, ¿no? Salirte con un gran fondo del mercado americano tiene dificultad de volver a entrar en otro mercado y diversificar, ¿no? Por lo tanto, eso es la gran ventaja del dólar y de ser la moneda de reserva, y eso permite que Estados Unidos tenga estas políticas fiscales tan disparatadas como la que tiene ahora, ¿no? Que tiene un déficit público del 8%. Pero bueno, esa no es la causa, ¿no? El déficit no ha cambiado en el último mes. ¿Qué ha pasado en el último mes? Bueno, pues que teníamos la rentabilidad del bono cerca del 4,20 hace, pues como a niveles de la tercera semana de febrero. Hay unos datos que anticipan que parece que la Reserva Federal puede empezar el ciclo de bajadas de tipos muy rápido, incluso se anticipaba, el mercado llegó a anticipar una bajada esta Semana Santa o en la primavera, y el bono se desplomó, bajó prácticamente a niveles del 3,80, esos son 60 puntos básicos por una duración que tendrá el bono de 8 más o menos, un bono de 10 años en estos niveles, o de 7 y pico. 8 por 0,60 es prácticamente un 8 pues casi un 4 o un 5% de variación de precio en prácticamente una semana. Por lo tanto, no es normal esta volatilidad, ¿no? El bono ha vuelto otra vez a la misma rentabilidad. ¿Qué ha pasado? Pues que hay un dato de empleo espectacular y un comunicado de la Reserva Federal, que yo creo que es lo más importante, que dice, bueno, lo comentamos aquí, ¿no? Que el empleo sigue fuerte, que la tasa de paro está en pleno empleo y que la inflación, aunque está moderando, todavía está lejos de llegar al objetivo que vuelven a remarcar del 2%, ¿no? Especialmente en la inflación subyacente, eliminando el componente más volátil de energéticos, de precios energéticos y de alimentos, ¿no? Por lo tanto, la Fed no tiene ganas de bajar tipos, o por lo menos sí los va a bajar, pero no tiene prisas, y eso es lo que está provocando tanta volatilidad, ¿no? ¿Qué le pasa al mercado? Pues que tiene muchas ganas de ponerse en posición especulativa y compradora, por eso cuando llega el bono a un nivel, ¿no? Se toman posiciones compradoras para aprovechar estos rallies, pero cuando la Reserva Federal dice algo, pues la gente que está a larga aprovecha para tomar beneficios y se sale, ¿no? Y esto es lo que está provocando. Bueno, yo creo que sí va a haber bajadas de tipos a lo largo del año, creo que no van a ser rápidas, o sea, vamos a tener que esperar, y va a haber seguramente menos bajadas de las que está esperando el mercado. Por lo tanto, a estos niveles del 4 o el 4,20%, para mí no tiene mucho valor comprar deuda pública americana en este momento. ¿Va a haber oportunidad de compra a lo largo del año? Sí. En el momento que el Banco Central determine cuándo va a ser su bajada y se vea claramente la bajada, yo creo que ahí sí se puede entrar y comprar. De momento lo que vamos a ver es mucha volatilidad y, claro, si compras arriba y te puede salir abajo está muy bien, pero si compras abajo y te subes arriba has perdido un 5%, ¿no? Entonces, bueno, es lo que tiene la volatilidad y es lo que hace que los mercados y tomar riesgos sea tan complicado, ¿no?
La siguiente es hablar de las bolsas chinas, ¿no? Hemos tenido un rally de bolsas, sobre todo desde el pasado verano, en todas las bolsas americanas y europeas, ¿no? Especialmente la americana y especialmente la tecnológica, el índice Nasdaq. Y el año pasado y el cierre del año y el inicio del 24 estamos viendo la bolsa china cayendo en tendencia y en mínimos históricos. Hoy ha subido un 8, un 9%. ¿Qué ha pasado? Bueno, hay rumores de que el gobierno chino está preparando un fondo y un plan para comprar acciones, o sea, ya su política monetaria es ultra expansiva, están intentando reactivar el crédito y no lo consiguen porque el crédito no acaba de crecer en China, principalmente porque ha pinchado la burbuja inmobiliaria y porque los precios de las casas hay expectativas de bajadas, bueno, un montón de causas, ¿no? Y la gente no se está animando a conseguir hipotecas y luego, pues como pasó en España en el 2007, si tú tienes una crisis inmobiliaria y un montón de promotoras que han hecho default y están impagando deuda, pues muchos bancos estarán teniendo problemas como pasó en España. Entonces, cuando un banco tiene problemas de solvencia, tiene que tragarse activos tóxicos y tiene problemas de liquidez, pues no puede dar crédito. Entonces, eso es lo que está pasando en China. ¿Va a funcionar el fondo para la compra de acciones? Bueno, pues no lo sé, porque China es un mercado un poco misterioso para nosotros, donde el gobierno tiene mucha influencia y donde el gobierno, además de comprar directamente, le está diciendo al resto de fondos de inversión que no vendan y que tomen posición. ¿Cuál es el problema? Pues que China está teniendo una salida de capitales, muchos inversores internacionales que entraron en China ahora no ven atractiva la inversión y mucha inversión china en el exterior, como he contado antes, por ejemplo, en deuda pública americana, ahora tiene que volver a China para hacer inversiones y rescates financieros dentro, ¿no? Hay que meter dinero en las promotoras inmobiliarias, hay que meter dinero en bancos, hay que meter dinero en ciudades chinas que tienen mucha deuda y que dependían mucho de los ingresos de la burbuja y de la construcción de viviendas y de los permisos y de los visados, como pasó, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, si recordamos, en el 2007, que tuvo una crisis financiera gravísima, o como pasó en las comunidades autónomas, que el gobierno central, ¿no?, como fue el caso principalmente de Cataluña y de Valencia, tuvo que crear el Fondo de Liquidez Autonómica para evitar el default de Cataluña, principalmente, que podría haber impagado sus bonos patrióticos y haber dejado a muchos catalanes que confiaron en la Generalitat pues con pérdidas muy abultadas, ¿no? Entonces, bueno, hubo que saltarse la ley de la Lorca y hubo que crear el fondo de liquidez urgente y curiosamente, ¿no?, que los independentistas sigan criticando al gobierno español y que nunca cuida a Cataluña, pues hombre, ¿no? Yo solo recordar que si hubiera sido por los independentistas, los que compraron bonos patrióticos de la Generalitat en el año 2009, 2010 al 7 y al 8% habrían perdido su dinero. Gracias al Tesoro Público Español se salvó a esos catalanes, lo cual yo me alegro, pero bueno, por lo menos que den las gracias, ¿no? Tampoco estaría mal que Puigdemont diga, venga, Carles, diga, hombre, moltes gràcies porque, ¿no?, nos salvasteis a los que les habíamos dado los bonos y, ¿no?, y que habían impagado. Entonces, bueno, yo creo que se habría impagado también a todos los inversores internacionales, habría afectado a toda España y evidentemente que fue una decisión buena del gobierno anterior y de Rajoy, que yo fui muy crítico con el gobierno Rajoy porque no gestionó bien la crisis financiera y tuvo que pedir un rescate y se podría haber evitado, pero apoyé el Fondo de Liquidez Autonómica, que creo fue bueno para Cataluña, bueno para Valencia y bueno para el conjunto de los españoles, ¿no? Bueno, la siguiente que va a pasar es, bueno, voy a hablar del cabreo del campo. Es verdad que lo que estamos viendo hoy es un poco generalizado a nivel europeo, estamos viéndolo en todos los países, se ha enfocado mucho con el tema de la Agenda 2030 y con el tema de los negocios que estamos viendo, todas las negociaciones que estamos viendo de tratados internacionales, principalmente con Mercosur, ¿no? Está Brasil, un gran productor de alimentos, está Argentina, Uruguay, ¿no? Son grandes productores y bueno, es lógico que los agricultores. Y luego, evidentemente, que hay elecciones europeas en mayo y en junio y que van a querer influir, ¿no?, y van a cambiar cosas. De hecho, hoy la Comisión Europea ya ha anunciado que va a quitar la obligación de reducir al 50% el uso de pesticidas, que era una de las peticiones. Por lo tanto, bueno, las protestas cogen en un momento de mucha debilidad política, no está clara cuál va a ser el resultado de las elecciones europeas de julio. Los políticos en todos los países no quieren líos y los agricultores pues han tomado posición política de lobby y lo van a conseguir. Yo me voy a centrar solo en España y me voy a olvidar un poco de las causas europeas
Y voy a hablar de un tema que está afectando mucho aquí. España sufrió una crisis en el 2008 muy grave. Los economistas, yo soy profesor de macro y de finanzas internacionales, lo denominamos un frenazo brusco, ¿no? Es lo que pasó pues, en el tangazo argentino del año 2001, del anterior, en el sambazo brasileño del 98, en el tequilazo de México del 94. Tú tienes un déficit por cuenta corriente, en el caso español estaba próximo al 10% del PIB, donde necesitabas financiar eso con deuda externa y además tenías que renovar todos los vencimientos de deuda externa. La mayor parte de ese déficit, de esa deuda, se invertía en vivienda, sobre todo en créditos hipotecarios y en créditos a los promotores y a los constructores para desarrollar vivienda. Y cuando estallan las crisis de subprime en Estados Unidos, ¿no? Finales del 6 y sobre todo en el verano del 7, nosotros el principal instrumento de financiación que usábamos eran las titulizaciones y las cédulas hipotecarias. Es verdad que eran instrumentos que no eran como los americanos, donde había más riesgo. La forma de estructurar titulizaciones en España era mucho más, protegía mejor al inversor, porque el banco se tenía que quedar con la parte más mala del crédito y el primer impago lo asumía el banco. Entonces no había incentivos a vender todo y a enchufarlo en los vehículos como hicieron en Estados Unidos. Aquí el banco, si el crédito impagaba, perdía dinero y no tenía ningún incentivo de dar crédito a gente que no lo iba a devolver, ¿no? Entonces aquí se protegió más. De hecho, en cédulas hipotecarias hubo 0 impagos, o sea, ninguna cédula hipotecaria española impagó en la peor crisis hipotecaria de la historia, o sea, que es un activo de máxima calidad. Y las titulizaciones, pues los impagos fueron en las últimas y en titulizaciones muy concretas de muy mala calidad, ¿no? Pero muy inferiores a los impagos de titulizaciones en Estados Unidos. Pero bueno, nos tocó, íbamos en el mismo paquete y tuvimos que recortar el déficit por cuenta corriente de manera brusca en 2 años, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Pues con una recesión, hundiendo las importaciones, ¿no? El gasto de importación va vinculado al consumo y a la inversión interna. Y 2, depreciando el tipo de cambio para mejorar y aumentar las exportaciones. ¿Cuál es el problema? Que como estábamos dentro del euro no podíamos depreciar el tipo de cambio, como nos pasaba con la peseta, y tuvimos que hacer el ajuste vía salarios y vía empleo, ¿no? Llevamos la tasa de paro al 27% y hubo una devaluación salarial muy intensa en España, sobre todo en los jóvenes que entraban nuevos al mercado de trabajo, que fueron los que más sufrieron la crisis del 8, y en los que perdieron su empleo y tenían que volver a entrar. Los que se mantuvieron en el mercado de trabajo, como fue mi caso, pues no tuvimos una caída de salarios, pero los que salían y volvían a entrar al mercado de trabajo, FEDEA estimó que tuvieron una caída de salarios del 30% y los jóvenes pues se comieron toda la crisis, también la del 20%, y bueno, los jóvenes siempre se comen toda la crisis, ¿no? Tenemos un país donde protegemos mucho a los pensionistas, que está muy bien, mi madre es pensionista y me estará viendo, pero a ver si empezamos a proteger a los jóvenes también, ¿no? Algún día, ¿no? Y hacemos lo que se llama solidaridad intergeneracional en todas las cohortes y en todas las generaciones, no solo con unas y no con otras. Bueno, ¿qué pasó desde entonces? Pues que hemos convertido a España en un país low cost, ¿no? Entonces, afecta a todos los sectores, pero bueno, me voy a centrar en la distribución y en los alimentos. Cuando vamos a un supermercado, a cualquiera, ¿no? Lo que vemos es que yo te lo hago más barato. Yo te hago un 3x2, yo te lo vendo más barato, te meto mi marca blanca, que es mucha más barata, todo es más barato. Entonces, ¿qué pasa cuando los urbanitas compramos baratos en los supermercados de Madrid, de Barcelona, de Zaragoza o de Sevilla o de Málaga o de Las Palmas de Gran Canaria o de Palma de Mallorca? Pues que eso va bajando en la cadena. El supermercado suele tener un margen sobre ventas muy pequeñito, en torno al 1,5 o el 2%. No sé de dónde se saca la vicepresidenta del gobierno que los supermercados ganan mucho dinero. Debe ser que o no se lee los balances y las cuentas de resultados de las compañías, o no sabe leerlos y los lee al revés, ¿sabes? Porque los supermercados en España no ganan mucho dinero, Yolanda. O sea, ganan muy poquito sobre las ventas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una subida de costes, ¿no? Y no la quieren repercutir a los precios, que es lo que suele pasar, pues lo que hacen es bajar la cascada de los costes hacia abajo y acaba cargándose toda la cadena de valor del sector de agroalimentario y de distribución. Estamos hablando del 12% del PIB, casi lo mismo que el turismo, ¿no? Y hacia abajo llega el agricultor. Entonces, tenemos unas condiciones en el campo paupérrimas en general. Habrá agricultores que les va muy bien y algunos sectores en algún segmento concreto le va muy bien.
Estamos profesionalizando el campo y grandes fondos de inversión y grandes agricultores e inversores están haciendo cultivos más grandes, están metiendo tecnología, están mecanizando, están aumentando la productividad y esos fondos y esos terrenos van bien, pero los minifundios, la gente que tiene, pues con mi abuelo gestionaba 20 hectáreas, yo creo que tenía 8 en propiedad y 12 en alquiler, ¿no? Y vivía pues en el nivel de subsistencia, tenía que trabajar mucho de sol a sol y pues como yo conozco bien la vida en el campo, yo me he subido a la cosechadora y al tractor y yo me sé todo, ¿vale? En secano, no en regadío, pero en la tierra de Campos en Palencia. Cuando tú te miras los indicadores de la agencia tributaria, de 20 millones de contribuyentes hay 12 millones de salarios precarios, por debajo de 20.000 euros al año, y la mayoría de la gente que vive en zonas rurales está ahí, por debajo de 20.000 euros al año. Por lo tanto, tenemos un problema de precariedad en el campo, ¿vale? ¿Es lógico todo lo que piden los agricultores y todo lo que están pidiendo? Pues yo creo que no, ¿no? Por ejemplo, cargarse la Agenda 2030 que va a conseguir, ¿no?, desarrollar, por ejemplo, inversiones en renovables para reducir el impacto de cambio climático y reducir las sequías y todo lo que les está provocando las pérdidas el año pasado y pues yo creo que eso no es una petición razonable. ¿Pero qué les pasa? Pues que están cabreados, igual que estaban cabreados los del 15M en 2011. Entonces, ¿cuánto va a durar esto? Pues tiene pinta que mucho, ¿no? ¿Qué deberíamos empezar a hacer? Primero, ¿no?, el gobierno debería hacer un diagnóstico realista de la situación. Yo creo que no están entendiendo lo que está pasando en el campo, ¿vale? Es generalizado, ¿no? Y no es normal que salgan todos, que salgan los tractores, los pescadores, los ganaderos, todos a la vez. Bueno, a lo mejor está pasando algo. Segundo, los consumidores deberíamos hacer un esfuerzo de no hacer yo te lo compro siempre el más barato. Vamos a comprar competitivo y a buen precio, pero no el más barato. Estamos hablando que en un producto, ¿no?, pueden ser 10, 15 céntimos y estás metiendo toda la presión hacia abajo en la cadena de agricultores. 3. El sector necesita una reconversión y una reestructuración. Por ejemplo, hay solo 4,5 millones de hectáreas de regadío que producen mucho más que 12 millones de hectáreas de secano y generan mucho más empleo. Entonces, el secano tiene que tener una reconversión, que normalmente es donde están los minifundios, y tiene que haber pues prejubilaciones, como se hizo en el sector minero o en la siderurgia en los años 80. O sea, que le demos una renta digna a la gente del campo para que no tengan este cabreo y provoquen, ¿no?, pues más malestar social y todo lo que estamos viendo. Si estamos teniendo problemas de reemplazo, la gente joven no se quiere quedar, pues empecemos a recomponer eso. No tiene sentido traer inmigrantes y tenerlos en una situación tan paupérrima como están. Hay que mejorar también esas condiciones y eso se hace pues subiendo un poquito los márgenes de las zonas rurales, ¿no?, y no comprando y haciendo este plan de reconversión, ¿no? Por ejemplo, lo que ha hecho el Gobierno central con la Junta de Andalucía en Doñana, pues eso es un camino, ¿no?, para ir en la reestructuración. Bueno, además tienes la posibilidad de ahora ir a los PERTEs de descarbonización y al PERTE Agro y meter un montón de placas fotovoltaicas para reducir el coste de los agricultores. Tenemos que potenciar todo lo que sea el cultivo eficiente y que sea posible, ¿no? Porque si no es posible, por ejemplo, hay determinados árboles que no pueden ser bioorgánicos y ecológicos al 100%, pero todo lo que pueda ser minimizando el impacto de pesticidas tiene dos efectos. Uno, frenas el tema de desertificación, ¿no? El pesticida bloquea los suelos y acelera la desertificación y tienes todo el tema de que esos productos bioorgánicos están muy demandados en Europa, ¿no? Menos esta mujer, Ségolène Royal, que yo creo que no ha venido a España a probar un tomate, pero vamos, Ségolène, yo te llevo a Almería, a Murcia, a Granada, donde tú quieras, ¿no? Entras en el invernadero, Ségolène, ¿no?, y comes el tomate de la planta. No llevan pesticidas, no llevan ningún insecticida. Porque yo lo he hecho, Ségolène, vente, de verdad, que no pasa nada, yo te llevo, y están buenísimos, ¿no?, con todos los respetos, están muy buenos, supongo que los franceses también, pero los nuestros están muy buenos. Tenemos la ventaja de que hace mejor clima y los sacamos antes, bueno, pero eso no tenemos nosotros la culpa, Ségolène. Todos tus compañeros franceses y colegas franceses vienen de vacaciones a nuestras costas y a nuestras playas porque también tenemos mejor clima, ¿no? Pues también tenemos mejores tomates y los tenemos antes, pero no nos culpes por eso, Ségolène, digo yo. Y luego, en la parte de regadío, tenemos
tenemos un problema de sobreexplotación de acuíferos que también acelera todo el proceso de cambio climático, de desertificación y de sequía, ¿no? Por lo tanto, hay que ir a regadíos mucho más eficientes, con cultivos más grandes y más productivos, y con cultivos de gota a gota que puedan ser sostenibles, o bien con los acuíferos o bien con la desalinización, por ejemplo, como hacen en Almería. En Almería no llega el trasvase Tajo Segura y están regando los invernaderos con la desalinizadora de Carboneras. Pues ya está, ¿no? Eso es posible. ¿Cuál es el problema? Que el Tajo Segura tiene el mismo precio que cuando murió Franco, se inauguró en el 79 y estaba a 19 céntimos el hectómetro cúbico, y sigue a 19 céntimos el hectómetro cúbico. Entonces, claro, cuando los de Murcia y los de Alicante de la Vega Baja dicen quiero el Tajo Segura, pero yo también. El del Vinalopop, que no viene de Castilla-La Mancha, viene de Valencia del Júcar y llega a la Vega Baja de Alicante, está a 55, o sea, casi 3 veces más que el Tajo Segura, y la desalinizadora de Torrevieja, que está al lado, está a 1,10 a 1,20. También, ya sabemos que queréis el del Tajo Segura, pero es que en la cabecera del Tajo tampoco hay agua, ¿no? La Comisión Europea ha dicho que no cumple el caudal ecológico, tenemos que cuidar esto, porque la gente dice, no, es que los ríos echan agua al mar. Hombre, es que eso nos enseñaban a mí, por lo menos de niño en la GB. Es que el río tiene que echar agua al mar, porque si no, por ejemplo, en las desembocaduras de los ríos, en Sanlúcar de Barrameda, no habría langostinos, porque si no llega agua dulce, el langostino no sale. Entonces, ¿qué pasa? Que los que quieren hacer el tomate o las fresas, se quieren cargar los langostinos. Vamos a buscar un equilibrio entre todos, ¿sabes? Digo yo, ¿no? Yo de verdad comparto el cabreo del campo, creo que el gobierno no está haciendo un buen diagnóstico y creo que hay que bajar y empezar a tomar medidas como las que hemos hecho en Doñana. Yo creo que se puede. Llegamos tarde, va a costar, el cabreo va a estar un tiempo, pero soluciones hay, ¿no? Vamos a intentar, ¿no?, que esto no acabe afectando y nos enfrentemos entre los españoles, por ejemplo, ¿no? ¿Qué necesidad hay que los agricultores se quejen de que ponemos placas fotovoltaicas, que no quieren que haya trasvase de energía de las zonas rurales hacia las zonas urbanas? Pero si tenemos la gran oportunidad de la historia en 300 años de producir energía mucho más abundante y más barata que nuestros socios europeos, tenemos la oportunidad de industrializar y de traer industrias de Alemania, de Bélgica, de Holanda, de Polonia, y que vengan aquí porque gracias al sol y gracias a la fotovoltaica tenemos energía más barata. Entonces, porque estéis cabreados en el campo, nos vamos a cargar la gran oportunidad histórica de las renovables. Bueno, pues eso es lo que hay que intentar, ¿no? Que entiendo el cabreo y hoy les apoyo, pero que no vayamos porque estemos cabreados, a tomar medidas que luego sean negativas, como pasó después del 15M con la gente de Podemos, y bueno, que hemos visto que es un desastre y el partido ha desaparecido, ¿no? Porque haya cabreo y porque te vayas con los tractores a gritar al gobierno, que yo lo comparto y lo apoyo, no va a llover más, no va a mejorar la sequía y no va a mejorar tu situación, ¿no? Vamos a buscar medidas, como he propuesto, que puedan ayudar a todos y que salgamos de esta lo más unidos posibles, si es posible, ¿no? Porque claro, está el país tan polarizado y tan desunido. Yo creo que esto puede ser una oportunidad. Intentémoslo. Hasta mañana.